El enfoque para la Iglesia Cristiana Cuadrangular Distrito Andino City Harvest para este año 2024 es Yo y mi casa. Este es el año de la familia. Yo y mi casa. El mensaje de hoy es de Josué capítulo 24. Para dar una introducción, 13 siglos antes de Cristo, Josué dirigió la conquista de Canaán. Hace 3000 años se llamaba Canaán. Había 7 grupos, mini naciones en Canaán. Se habla de los cananeos. Y hace 3000 años Josué dirigió la conquista de Canaán. Y entonces esta tierra ahora llamamos, ¿alguien sabe? Pues se habla de Canaán, pero realmente no se llama Canaán. ¿Cómo se llama hoy en siglo XXI? Se llama Israel. Israel. ¿Sí? 13 siglos antes de Cristo, Josué dirigió la conquista de Canaán. O sea, por más de 3000 años, los judíos están en lo que hoy llamamos, ¿cómo se llama hoy? Israel. Ponle cuidado, Israel es la única nación en el mundo que está en la misma tierra, tiene el mismo nombre, tiene el mismo idioma y el mismo Dios que hace 3000 años. Josué capítulo 24. Les invito a ponerse de pie para oír la palabra de Dios. Josué capítulo 24. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Josué capítulo 24. Dice: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Vamos a orar. ¿Quién cree que estamos reunidos en presencia de Dios? Padre Celestial, una vez más queremos darte gracias que podemos congregarnos, que podemos comenzar este año en la iglesia, en la congregación. Te damos gracias que podemos alabarte. ¿Quieres levantar tus manos un momento más y alabar a Dios? Te provoca con tu voz decir: gloria a Dios por este nuevo año. Gloria a Dios por mi familia. Gloria a Dios por las naciones donde Dios está enviando obreros a su mies. Gloria a Dios. Gracias que podemos alabarte y ahora podemos escuchar tu palabra. Pon tu mano sobre tu corazón y pídele a Dios: Dios, háblame todo este año con tu palabra, con la Biblia. Con la Biblia. Y Señor, gracias por esta comunión que tenemos los unos con los otros. Hay un mini abrazo al pariente ahí, al amigo, un mini abrazo. Jejeje. Señor, gracias. Gracias por mi familia. Gracias por mis hermanos en Cristo. Gracias por buenos amigos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dice en Josué capítulo 24, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Siquén es un lugar importante en la historia bíblica, en la historia de Israel. Siquén fue el lugar donde Josué, 30 años antes, reunió a todo el pueblo para escuchar de Deuteronomio capítulo 28, para escuchar las bendiciones y las maldiciones. Ahí para comenzar su tiempo en su nueva tierra, en su tierra prometida. Entonces Dios puso todo bien claro. Así las bendiciones y las maldiciones. ¿Quién aquí entiende que uno puede vivir esta vida con bendiciones o con maldiciones? ¿Alguien ha captado eso? ¿Sí? Que yo puedo tener un año, pensando en el año nuevo, ¿no? Yo puedo tener un año con bendiciones o puedo tener un año pésimo con maldiciones. Y Josué les dijo a los israelitas, miren, esto depende de ustedes. Josué había desafiado a los israelitas en este lugar, en Siquén. Y otra vez, 30 años después, se reúnen en ese lugar histórico para Israel. Y otra vez es el mismo desafío que la gente tiene que escoger. La gente tiene que decidir entre la bendición o la maldición. Tú sabes que cada nación tiene su historia. Tú sabes que cada familia tiene su historia. Tú sabes que cada persona tiene su historia. Cada persona, cada familia, cada nación tiene su historia. Y qué buen momento es para nosotros. Aquí, nuevo año, siglo XXI. Aquí estamos con un momento como propicio, estratégico, que nosotros también así podemos decidir. Tenemos que decidir. Oye, cada persona tiene que decidir. Cada familia tiene que decidir. Cada país tiene que decidir. Las naciones tienen que decidir. Y nosotros tenemos que decidir. Y pues esto es delicado. Porque el solo hecho de ser pueblo de Dios no garantiza que yo tenga bendiciones en mi vida. El solo hecho de ser llamados, ahí con eso no más, no garantiza que uno no viva bajo maldiciones. Y por eso Dios a través de Josué 2 veces desafió al pueblo de Israel que ellos tenían que decidir. ¿Decidir qué? ¿Qué es lo que tenían que decidir? Pues tenían que decidir entre, pues si ellos querían una vida como nación, como familias, como personas de bendición o de maldición. Ok, eso, pero específicamente en qué. ¿Qué es lo que ellos tenían que decidir? Bueno, ellos tenían que decidir a cuál Dios o a cuáles dioses iban a adorar. Ellos eran escogidos.
de Dios, pueblo de Dios. Sin embargo, yo soy pueblo de Dios. Sí, pero usted tiene que decidir a cuál Dios o dioses va a servir, a adorar. ¿Sí? Es impresionante el número de cristianos que no adoran. Es impresionante. Es preocupante. ¿Sí? Pueblo de Dios y no adora. Bueno, es que uno tiene que decidir esto. Así fue en el Antiguo Testamento. Y ¿sabes qué? Es lo mismo en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios, nosotros, pueblo de Dios, también tenemos que decidir. ¿Decidir qué? ¿Decidir qué? ¿Decidir qué? ¿Qué es lo que tengo que decidir en este año? ¿Qué es lo que mi familia tiene que decidir en este año? ¿Qué es lo que la nación tiene que decidir? ¿A cuál Dios o a cuáles dioses vamos a servir? ¿No te impresiona que es el mismito mensaje en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento? Y eso porque es el mismo Dios. No es un Dios diferente en el Antiguo y diferente en el Nuevo. Y el hombre, el ser humano, es el mismito. Y que cada uno tiene que decidir, oye, cada familia tiene que así hacer su camino. ¿Cómo va a hacer esto? Eso no es garantizado. ¿Sí? Cada nación tiene la oportunidad de decidir a cuál Dios o a cuáles dioses va a seguir. Y Josué aquí en su discurso, que realmente es una palabra de Dios al pueblo, él les advierte que ellos tenían que cuidarse mucho, pero mucho es mucho, es que uno se cree, no, yo bien, nosotros bien. Josué dice, no, ustedes no saben que esto es tenaz. Ustedes tienen que cuidarse de una sola palabra. Israel tenía que cuidarse de una cosa. Se puede resumir en una sola palabra. La iglesia en el Nuevo Testamento tiene que cuidarse. Resumido en una sola palabra. En el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Israel, la iglesia. ¿Cuidarnos de qué? Una sola palabra la respuesta. Adivina. Pregúntale al vecino, ¿cuál palabra sería eso? Pregúntale a la persona. Tenemos que cuidarnos de qué. Israel tuvo que cuidarse de, la iglesia tiene que cuidarse de, ¿qué es lo que, de qué tenemos que cuidarnos? Pregúntale a la persona a su lado, ¿qué sería? Una sola palabra. Se puede resumir esto. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Sí? Comienza con la letra I. Hacemos idolatría. Idolatría. Sí, señor. La idolatría. ¿Y eso qué? ¿Cómo así? No, eso. Este año vamos a estar hablando muchísimo de la idolatría en la vida de uno. La idolatría en la casa. La idolatría en la iglesia. La idolatría en la nación. Hermano, el tema es la idolatría. En toda la Biblia, para toda la gente, para todo el año, para toda esta vida. La idolatría. Versículos 2 y 3. Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. En este discurso, ahora Dios, por su Espíritu, va a hablar a través de Josué. Este es el discurso de Josué. Es la despedida. Él ha sido líder por 30 años. Y ahora se despide. ¿Sí? Josué dijo a todo el pueblo. Así dice el Señor.
¿Y quién es el Señor? ¿Cómo se identifica el Señor? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Sí? Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor. Muy bien. ¿Quién es? Dios de Israel. No dijo Dios de Japón. No dijo Dios de Bélgica. No dijo Dios de Argentina. No dijo Dios de los Estados Unidos, Dios de Colombia. No dijo eso. ¿Qué dijo? ¿Quién es el Señor? Dios de Israel. Hagamos un paréntesis aquí. Si tú quieres saber por qué hay tanto problema en el mundo, en el Medio Oriente, ¿te has dado cuenta? Un joven me preguntó, cuando primero comenzó a captar lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Uno de niño no piensa en esas cosas, pero ya un más grandecito. Y me preguntó, pero ¿por qué Israel? ¿Por qué tanto lío con Israel? ¿Sí? Porque yo estoy más pendiente de las noticias de Jerusalén que de Nueva York, de Londres, de Bogotá, de donde sea. ¿Por qué? No te has inquietado por eso alguna vez? ¿Por qué Israel? ¿Sí? ¿Por qué Israel? Bueno, trato de decirlo de otra manera. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué tanto problema con los judíos? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien dice, sí, me he preguntado eso alguna vez? Sí, me he inquietado. Me doy cuenta que todo el mundo está con este tema. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta está aquí en la Biblia. Así dice el Señor, Dios de Israel. ¿Cuál es el problema con Israel? Dios es el problema. Dios es el problema. Bueno, trato de decirlo de otra manera. Israel, Palestina, como se llamaba bajo los romanos y por casi 2 siglos después. Israel, Canaán, como se llamaba antes. ¿Sí? Llámese como se llame. ¿Sí? Esta tierra, todo el mundo lo tiene muy presente por todas las noticias. Yo creo que uno ha aprendido mucha geografía de octubre para acá. Esta tierra no es de los judíos. Esta tierra no es de los árabes. Esta tierra no es de Israel, no es de Palestina. Esta tierra no es de las Naciones Unidas. Esta tierra no es del Vaticano. Esta tierra es de Dios. Ahí está el problema. Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Ponle cuidado, ¿quién está hablando en este momento? Es el Señor, Dios de Israel. Y va a contar, Dios va a repasar la historia de Israel. Qué chévere.
Dios va a repasar a los israelitas su historia. ¿Sabes qué es muy importante? ¿Quién te cuenta tu historia? ¿Quién cuenta la historia de tu familia? Pilas. Este año vamos a estar hablando que tenemos que contar la historia de nuestra familia, porque si no, otros vendrán a contársela a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Y después vamos a decir, ay, ¿qué pasó? Así no fue. Sí, pero como tú no contaste. ¿Sí? ¿Sabes? El patrimonio más importante que tiene una nación, aún más importante que sus recursos naturales o financieros. Y si me hago entender, más que su riqueza humana, es su historia. Es lo más precioso que tiene un país. ¿Quién? ¿Y cómo? Se lo están contando a tus hijos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y cómo están contando la historia de la nación de uno? Es lo más importante. Y entonces aquí vamos a ver que Dios va a contar a su pueblo su historia. ¿Y cómo es? Hace mucho tiempo, sus antepasados, incluido Terach, padre de Abraham y Nahor, vivían. ¿Dónde vivían? Los antepasados, así de Abraham, ¿sí? ¿Dónde vivían? Vivían, ¿pero por dónde? ¿Por Boyacá o por dónde era eso? ¿Por dónde era? Vivían al otro lado del río Éufrates. ¿Y eso dónde es? ¿Eso todavía existe? La Biblia es un libro de mitos y fábulas, de cuenticos así. Esto ¿dónde era o dónde es? Pues hoy en día es Irak. Irak. Ponle cuidado, Abraham, padre de los judíos, fue un iraquí. Vivían al otro lado del río Éufrates. ¿Y qué hacían? ¿Cómo eran estas personas? Digamos la familia de Abraham. Adoraban a otros dioses. Eso lo llamamos idolatría. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Entonces aquí vamos viendo la historia de Israel, contada por el Dios de Israel. Y sabemos que los israelitas estuvieron un tiempo, ¿en cuál país en esclavitud? En Egipto. Salieron de Egipto y estuvieron ¿dónde? En el desierto. ¿Cuál desierto? Sabemos dónde está Egipto. Egipto todavía está, pero ¿cuál desierto? Y ese desierto hoy en día, ¿qué es? Es el Sinaí. ¿Y qué es? Arabia Saudita. ¿Sí? Es que vale la pena saber que las cosas de la Biblia no son de fantasía. ¿Sí? A veces son de cosas reales. El versículo 8. A ustedes los traje a tierra de los amorreos. Los amorreos son uno de los 7 pueblos que vivía
en Canaán. Históricamente hablamos de los cananeos, pero más específicamente en manera genérica, los amorreos. ¿Sí? Cuando Abraham vio así donde está Sodoma y Gomorra, y entonces Dios dijo que todavía la maldad de los amorreos no se ha colmado. Amorreos, esa es una palabra importante tener. Amorreos, ¿qué? Los cananeos, en sentido genérico. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Esto también, el río Jordán, yendo al este. ¿A dónde llega uno? Si uno del río Jordán se va al este, ¿a qué llega? ¿A dónde llega? Resultó una prédica de la geografía, ¿no? ¿A dónde llega uno del río de Jordán? Llega al mar Mediterráneo. Desde el río al mar. From the river to the sea. Algunos me están escuchando. Saben a qué me refiero. Otros van a ir a la casa a poner el noticiero, a aprender de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué esa frase es tan importante? Del río al mar. Algunos me van a decir después, pastor, yo sé perfectamente a lo que se refiere. Del río al mar. A lo que se refiere y lo que implica. Y lo que significa para el mundo, pastor. El mundo. Del río al mar. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Este versículo, ¿quieres subrayarlo en tu Biblia? Explica por qué Israel y por qué los judíos y por qué tanto conflicto. Aquí está en un solo versículo. A ustedes, los judíos, los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían en Canaán, los que vivían al este del río Jordán, y hasta la fecha quieren del río al mar. Quieren quitar a esta descendencia de Abraham. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y vamos a ver que lo primero que hicieron contra los israelitas fue maldecir. ¿No te parece curioso que hablando de una guerra, que uno se fuera a poner en temas espirituales? ¿No te parece como extraño? Especialmente los que conocen la historia y conocen los asuntos humanos y no o tienen la tendencia o no piensen en la parte espiritual que sea tan importante entre las naciones. La única nación en el mundo hoy bajo amenaza, maldición de ser destruida es Israel. Entienda que esto es algo espiritual. Y pensando en la familia, a lo mejor uno ni se imagina cuán importante ha sido la guerra contra su familia. Espiritualmente.
Este año vamos a estar abriendo ese tema de las maldiciones pronunciadas contra tu familia. Y que eso no es que un cuentico, que eso no es una bobada, o que eso no importa. Dios está diciendo eso de entrada. Versículos 9 y 10. Y cuando Balac, rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balán. ¿Alguien dice gloria a Dios? Yo no quise escuchar a Balán, por el cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Versículo 11. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos, jebuseos y feos, mejor dicho, los habitantes originales de la tierra. Pero yo los entregué en sus manos. Yo los entregué en sus manos. Y ahora viene un detalle que se sabe, pero a mi parecer poco se habla. Y siento una gratitud con el cantante. Ayúdenme. Luis Juan. Luis Guerra. Porque él sacó una canción basada en las avispas. Las avispas. Y nadie sabe las avispas qué. La verdad, no conozco la canción bien, entonces yo puedo estar equivocado. Pero creo que es referencia a esto, a lo que vamos a ver aquí. Bueno. Dice, no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los dos reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié avispas para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Conclusión, versículo 14. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvenle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirven solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, eligen ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Observaciones, lo que significa el año de la familia. Número 1. Vamos a visitar sitios. Josué hizo al pueblo de Israel visitar Siquén. Estuvieron allá 30 años antes, pero a visitar de nuevo Siquén. Un pueblo, una nación tiene sitios históricos. En World School llevamos los niños jóvenes a lugares históricos. Casa del Florero, Puente de Boyacá, lugares que figuran en la historia de su nación. Y a título personal,
tuve la oportunidad el año pasado de visitar 2 lugares históricos para mí. Visité a 2 casas donde fui criado. O sea, mi crianza. La primera casa como bebé y hasta adolescente, dos casas. Cuando estuve el año pasado para la celebración de los 50 años de salir del colegio. Y por primera vez en 50 años pude entrar en esas casas. Todavía existen. Porque hay casas que ya no existen, ¿no? Que ya, sí, uno fue criado allá y la casa no existe. Pero estas 2 casas todavía existen y pude entrar en esas casas. Y estar con las personas que ahora viven en esas casas. Y pude hablarles de la palabra de Dios. Pude orar por ellos, imponer las manos sobre ellos en el lugar, las casas donde fui criado. Qué detallazo de Dios después de 50 años. Pude visitar esos lugares. Otro día les cuento de romance con mi esposa. Hay mucho lugar histórico. Y me acuerdo llevando los hijos pequeñitos. Papi, esta es la clínica Palermo. Esta es donde su merced llegó al mundo. Con el otro. Esta es la clínica country que nació usted. ¿Sí? Con la niña en Barranquilla. Esta es la clínica Asunción. Entonces, desde chiquitos, ellos están captando que ellos salieron de un lado, que ellos tienen historia, ellos tienen pasado, ellos son importantes. Hay gente recordándoles de sus orígenes. Yo, papá, les di su comienzo, pero Dios les va a dar su futuro. ¿Cuán importante es tu historia? ¿Cuán importante es la historia de tu familia? La historia de tu nación. 2024 a viajar, hermano. A viajar. Tiene que llevar a esos hijos a lugares. Ellos tienen que ver, conocer, no a Disneylandia, a lugares históricos. Segundo enfoque en el año de la familia es con el liderazgo de los hombres. ¿Quiénes apoyan al pastor? ¿Quién va a estar este año con los hombres? ¿Quién apoya al pastor? ¿Quién va a dedicarse este año a los hombres? ¿Cuántas mujeres van a apoyar al pastor para que esté con los hombres? Es que las personas que más me apoyan son las mujeres. Porque saben, entienden que la obra de Dios tiene que ser grande. Tiene que ser grande en los hombres. Entonces vamos a hacer lo que considero ya después de más de 40 años
en el ministerio. Yo creo que lo más importante que un pastor pueda hacer con los hombres de su iglesia es orar con ellos. Ya con mis 40 años de ser pastor, creo que lo que más resultado ha dado es reunirme personalmente, cara a cara. Eso no es virtual, hermano. Orar con los hombres de City Harvest. ¿Hay hombres de City Harvest? Yo creo que lo más importante que el pastor pueda hacer es orar con los hombres de City Harvest. Yo creo que uno como cristiano tienes que ir a una iglesia donde usted pueda orar con su pastor. Es lo primero. Aquí el pastor ora con sus hombres. Yo vengo aquí, voy a estar orando con mi pastor. ¿Sí? Creo que eso es como de prioridad. Es como lo más. Ya después de 50 años de ser cristiano, me pongo a pensar, oiga, lo más chévere fue tiempos de orar con mi pastor. Sí, ya estoy decidiendo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los martes, todos los martes, comenzando este martes en 8, voy a orar con los hombres de 6 a 7 de la mañana. Todos los martes. 6 a 7 de la mañana. ¿Cuáles hombres van a estar con su pastor los martes? 6 a 7 de la mañana. Un hombre es fuerte porque ora. Sí. Tenemos que estar orando con los hombres. Tercero, el año de la familia es recordar la historia. La historia del pueblo de Dios en la Biblia, claro, pero la historia de la nación. La historia de la familia de uno. La historia mía. Y a contársela a mucha gente. ¿Para cuántas personas su historia tiene lo bueno, lo malo y lo feo? Hay que contárselo todo. Ayuda mucho a un hombre saber que un día ese varón, el hijo varón, le va a preguntar, ¿y papi? ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo hiciste tú tu vida? Y necesitamos prepararnos para ese momento. A prepararnos, señores. Número 4. Este año tiene que ser para la familia cortar con las maldiciones. Hasta aquí nomás, por favor. Número 5. El año de la familia es para recordar las victorias del Señor. Cuando Dios hizo recordar a los israelitas de las victorias, Él les dijo, no fueron ustedes que con sus armas y con su fuerza, fui yo enviando avispas. O sea, fue Dios. Fue Dios. ¿Quieren decir conmigo? Fue Dios. Ahí en tu casa, otro lado del mundo, otro horario, diga, fue Dios. Yo estoy pidiendo al Señor que en este año ocurra muchas veces, en muchas circunstancias, que tú digas, dando testimonio, fue Dios. Quiero escuchar. Fue Dios. Voy a saber quién es de City Harvest. La gente de City Harvest se va a notar porque es una gente curiosa, da el testimonio y siempre dice, fue Dios. Así se sabe. Ah, tú eres de City. ¿Sí? Fue Dios.
fue Dios. Y número 6, este año de la familia es para abrazar el radicalismo. ¿Quién es un radical en la Biblia? Ese Josué. Y eso, yo y mi casa. ¿Sí? Pues una cosa es su merced, pero su casa, ¿quién le está siguiendo? Yo y mi casa. Radicales. Mira, este año cuando comienzas a quitar los ídolos de tu casa, gente va a decir, uy, muy radical. Estoy hablando de los cristianos. A limpiar sus hogares de idolatría. Qué radical. Cuando tú reencaminas la educación de tus hijos, diferente a lo que hace este mundo, personas a lo mejor van a decir, qué radical. Porque lo que uno hace con sus hijos es lo que más muestra sus valores. ¿Sí? Qué radical. Qué radical. Cuando tú reorientas tus prioridades en esta vida, ¡oh! Qué radical. Cuando tú haces tu vida personal en cuanto a la sexualidad de manera de Dios, prepárate, habrá gente que dirá, uy, qué radical. El año de la familia, abrazar el radicalismo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Nos ponemos de pie.